¿Qué tal, amigos? El día de hoy quiero hablar sobre el espíritu del vino, que es uno de los discos más importantes de los héroes del silencio. Y ese es el tema de hoy. Anteriormente ya había hecho otros videos sobre el rock en español, un poco la historia del rock en español. También he hecho un video sobre lo que es los héroes del silencio. Y en esta ocasión quiero, quiero centrarme un poquito más en lo que es el disco, El espíritu del vino, que prácticamente es el tercer disco de estudio de Héroes del Silencio. Luego de El mar no cesa y de Senderos de traición, disco que fue lanzado oficialmente en 1993. Por ahí encontré un dato en el 14 de junio, decía, y pues estaba encabezado por el productor Philip Manzanera. Este es un dato muy importante que aparece en varios libros y documentales de los héroes del silencio. Entonces, he querido comenzar con este disco y no con el primero, porque eh, tomé el nombre parecido para hacer uno de mis libros, que se llama El espíritu del Baco. Y el Baco es un, es el dios de la antigüedad, es un dios antiguo me parece que es el dios romano del vino y que ya menciono también en otros videos y en algunos de mis libros. Entonces, haciendo una analogía, una comparación y tomando como referencia a este disco de los Héroes del Silencio, le titulé a mi libro que está publicado en Amazon. Y digamos, en una parte de mi libro que es de ficción, ¿sí? Es decir, que no es 100% real, tiene sus rasgos de realidad, pero evidentemente más del 80% del libro es un libro de ficción. Entonces, por eso quería hacer el video para comenzar. Iré analizando los otros discos poco a poco, incluso este de aquí, haré otros videos para seguir analizando, porque como es de su conocimiento, soy bastante, soy bastante aficionado de este grupo de rock, los héroes del silencio. Entonces, eh, sí, sí me gustaría seguir profundizando en algunos elementos de este grupo que, como es de su conocimiento, tuvo su auge entre 1984 y 1985 hasta 1996, pero que después, en el año 2007, se juntaron nuevamente para una gira de despedida. Y tiene muchos fans acá en mi país, en el Ecuador, y en toda Latinoamérica, porque para muchos analistas es uno de los grupos, o por no decir, está entre los dos o los cinco grupos más importantes del rock latino, del rock en español. Y marcó a esa generación que tenía entre 10, 15 hasta 25 años entre 1985 y 1996. Incluso hay nuevos fans que no vivieron esa época que estuvieron juntos, pero que ahora siguen mucho las canciones de Héroes del Silencio. Y siempre es un tema de reflexión, ¿no? Porque digamos, se ha generado toda una red internacional de fans, incluso hay grupos que se conforman, que hacen tributo a Héroes del Silencio, y creo que este disco es uno de los más importantes. Vamos a revisar, porque también tiene muchos rasgos de Oriente, ¿no? Por algunas visitas que hicieron algunos de sus integrantes, hicieron a la India y pues con esa influencia de instrumentos y de música
étnica, digamos de así, de la India, se incorporaron a lo que es las canciones de Héroes del Silencio. Y por ejemplo, aquí están las 16 canciones que tiene este disco. Por ejemplo, la canción 10, que es Flor de Loto, evidentemente que esta flor es el símbolo de la India y pues ellos le dan el título a una de sus canciones, a esta flor mítica de la India. Pero aparte, muchas de sus canciones tienen esta influencia de Oriente, digamos así. Entonces, digamos, es un disco un poco más pesado, es uno del, incluso se aproxima a ciertas canciones de lo que fue el cuarto disco de estudio, que fue Avalancha. Por ejemplo, hay canciones más suaves como Tesoro, como La Herida, como La Sirena Varada, tal vez la misma Flor del Loto, pero hay canciones un poquito más ya que se aproximan al metal, como por ejemplo La apariencia no es sincera, El camino del exceso, Los placeres de la pobreza. Son canciones un poquito ya más pesadas, incluso la primera, que es Nuestros Nombres, se van a un nivel un poco más ya del metal, ¿no? Es un rock más pesado, ¿no? Como digo en otros videos, yo no soy especialista ni soy musicólogo, pero sí soy un seguidor, un fan, digamos, de este grupo. Y pues además he tenido la influencia de las canciones, de los discos, de héroes para poder escribir uno o dos de mis libros, ¿no? Donde que menciono yo mucho el rock, ¿sí? Menciono a los héroes del silencio, como les digo, en mi libro, ya voy a mostrarles mi libro El espíritu del Baco, ahí sí menciono un poquito más a los héroes, pero hay otros libros como Mi viaje al inconsciente, que también ya les menciono a héroes, pero también a otros grupos, como el mismo Soda Stereo, etcétera. Pero ya que estamos acá en el tema de los héroes, estas son las 16 canciones. Algunas son instrumentales, son simplemente de paso, como Z, la canción más bien instrumental. Y, y creo que en otros videos seguiré profundizando sobre este disco, ¿no? Para irlo analizando a mayor profundidad. No soy musicólogo ni nada, como repito, pero sí incentivar a que las nuevas generaciones tal vez, y a los fans también de los Héroes del Silencio, y a los críticos, a los haters que siempre hay, ¿no? Que no les gustan los Héroes del Silencio, pero bueno, eso siempre va a haber. En este caso va destinado más a la gente que le gusta los héroes. Y aquí está en mi libro que sí les recomiendo, una cuñita publicitaria, El espíritu del Baco, un cuento de leyenda, ¿no? Son palabras muy afines a los héroes. Evidentemente que no es un libro de análisis de los héroes, simplemente incorporo a Zaragoza, lugar donde que surgieron los héroes del silencio, a España, tierras donde que estuvieron también viajaron los héroes del silencio, como Madrid, como otras ciudades de España. Entonces voy incorporando algunos elementos del rock, de ese contacto y ese gusto de mí, que ha sido los héroes. Entonces he tenido una cierta influencia de sus vidas, de su historia, y le he ido incorporando a este libro, ¿no? Les recomiendo El espíritu del Baco, lo pueden encontrar en Amazon a nivel internacional. eh, y en Tabú Librería, acá en el Ecuador, puedo hacer envíos a quienes no tengan acceso a Amazon. Puedo darles adquiriendo para que lo tengan, ¿no? El espíritu del Baco, que está en Amazon. Este libro impreso, y en algún momento lo haré digital. No me acuerdo si este, tengo muchos libros, no me acuerdo si este está en digital, pero si es que no está, yo lo pondré posteriormente. Entonces, por el momento está en físico. El espíritu del Baco, un cuento de leyenda. Es uno de mis libros de ficción y que me ha inspirado en el grupo Héroes del Silencio. Evidentemente que no es la única fuente de inspiración, porque también escribo sobre otras cosas, con otros personajes, con otros elementos, pero digamos que sí una parte
y el título y todo, le rescato lo que es el espíritu del vino, ¿no? El disco El espíritu del vino de los héroes del silencio. Y pues en otros videos también ya he recomendado este libro, también fue fuente de mi inspiración, no lo termino de leer, estoy, no sé, tal vez en una cuarta parte, pero lo voy a ir leyendo. Creo que es un libro interesante del hermano de uno de los integrantes, que es Antonio Cardiel, el hermano del bajista de los héroes, que es Joaquín Cardiel. Nacido en España, en Zaragoza, en el 62, él es escritor, novelista y guionista. Se escribe una historia de la banda mítica. Este libro, Héroes de Leyenda, publicado en el 2021, es un libro de la historia de este grupo, ¿no? Entre otros, si hay otros también documentales, por ejemplo, este de aquí que fue el boom en Netflix, de Alexis Morante, director de cine de España, Héroes, Silencio y Rock and Roll, el documental que estaba en Netflix y que fue lanzado en el año 2021, en abril. Lo he visto dos veces, espero seguir viendo porque soy muy fan de los héroes. Entonces hay muchos elementos que uno no sabe y que lo cuentan en el documental. Entonces, realmente a los que los hemos seguido, a los héroes, a pesar de todas las críticas que haya y las controversias, incluso por ahí un libro que surgió, le critica a Bunbury por copiar ni sé cuántos poemas y todo esto. Bueno, algún momento analizaré también ese tema, ¿no? De las críticas que le hacen a Enrique Bunbury como supuestamente plagiador de otros, de poemas, digamos. Pero bueno, ese es otro tema. Y también hay que ponerlo en la mesa para analizar, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, los que crecimos en la adolescencia, en la juventud y hasta la adultez con este grupo, pues siempre, más allá de estas cuestiones que han pasado, estas noticias, estos últimos años, siempre nosotros crecimos con esta música y hay un lazo de cariño a este grupo por justamente marcó nuestra adolescencia y juventud. Y de ahí en YouTube, por ejemplo, hay un canal de canciones de los Héroes del Silencio que se llama Héroes del Silencio Catálogo y que tiene vigencia este canal desde el año 2010. Eso, eso, por ahora, eh, algo breve, quería difundir un poco porque en mi canal abordo temas de cultura, de artes, de humanidades, de música, de psicología, de cultura general, de entretenimiento. Entonces, pero también me pueden seguir, por ejemplo, mis libros, me pueden seguir como Elvis Orellana Espinosa, que están en Amazon. Ahí pueden encontrar mis más de 7 libros que he publicado en Amazon. En Udemy tengo cursos sobre humanidades, sobre psicología. También me pueden seguir en YouTube, Facebook e Instagram, ¿sí? Entonces, eso nada más. Espero seguir profundizando más elementos de lo que ha sido la historia y los discos de los héroes del silencio, ¿sí? Ya los temas más musicológicos y un poco más las letras. Hay análisis que yo he visto en YouTube sobre este disco y sobre los otros discos que son muy interesantes, pero creo que esto puede aportar algunos pequeños elementos. Bueno, cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.